Hola a todos, soy José García. En el vídeo de hoy vamos a ver una demostración de cómo realizar backups desde tu entorno de HP SimpliVity hacia una StoreOne. HP SimpliVity ya tiene un sistema de backup incorporado, pero en caso de que queramos sacar esos backups hacia un repositorio, digamos, externo, que esté físicamente separado de los propios nodos de SimpliVity, la solución que tenemos es precisamente utilizar el appliance de disco para backup de HP que se llama StoreOne, que deduplica y comprime y permite hacer esos backups de forma rápida y segura. SimpliVity tiene una integración nativa con este appliance, de forma que desde la propia consola de SimpliVity podemos hacer estos backups de forma muy rápida y sin pagar ningún tipo de licencia extra. Entonces aquí tengo dos clusters de SimpliVity, el main cluster y el remote cluster. Básicamente el primero tiene dos nodos y el segundo tiene un único nodo. Si hago clic derecho sobre el cluster y voy a All SP SimpliVity Actions, puedo registrar un store de backup externo. Entonces si hago clic aquí, solo tengo que introducir los datos de mi StoreOne. Pongo la IP, ¿vale? Evidentemente el entorno de SimpliVity tiene que llegar hacia esa IP que estoy dando del StoreOne, poner el nombre que le he puesto al store, el usuario y la contraseña de algún usuario que tenga acceso a ese store. Los puertos los podemos dejar por defecto, a menos que hayamos configurado la StoreOne para que se comunique por otros puertos. Entonces, lo que necesitamos en primer lugar es tener este store creado. Así que vamos a ver precisamente cómo se crearía. Esta es la consola de gestión de StoreOne. ¿Vale? Aquí tenemos muchas cosas, pero vamos a ir directamente a lo que nos interesa, que es crear un Catalyst Store. Catalyst es una API propietaria de HP StoreOne que sirve para hacer backup de forma inteligente y rápida, ¿vale? Y que está diseñada precisamente para hacer backup hacia appliances de disco en lugar de estar haciendo virtualización de cintas como hacen otros dispositivos, o hacer backup a NAS, que también es bastante común, pero tiene una serie de ventajas de rendimiento y sobre todo de seguridad, ¿no? Con todos estos ataques de ransomware que pueden atacar NAS expuestos. Por tanto, vamos a crear un store de Catalyst porque es más seguro, es más rápido y aparte es precisamente cómo funciona la integración de SimpliVity. Es decir, SimpliVity se va a poder integrar con StoreOne únicamente si creamos un store de este tipo. Entonces aquí podéis ver que ya tengo un store creado que se llama SimpliVity Store, que es el que utilizo yo para mi backup de producción, pero vamos a crear otro nuevo precisamente para enseñar cómo se hace. Hacemos clic en más, crear data store y le ponemos un nombre. Entonces voy a poner svt demo para diferenciarlo. Aquí en Security Settings podemos establecer inmutabilidad de datos, es decir, que sea completamente imposible que durante X días los backups se puedan borrar, ¿vale? Es una medida de seguridad extra. La política de contraseña del cliente dependerá de qué software utilicemos para hacer backup. Como es SimpliVity, no necesitamos ningún software de backup, lo hace de forma nativa el propio SimpliVity, así que lo dejamos por defecto. Y las políticas avanzadas también las dejamos todas por defecto. Realmente lo más importante es esto de aquí, elegir la política de transferencia. SimpliVity por defecto ya utiliza esta low bandwidth, que es precisamente la que, como indica el nombre, utiliza menor ancho de banda, por tanto la que es más eficiente y más rápida. ¿Vale? Hacemos clic en Create y básicamente ya lo tendríamos. Es decir, que realmente lo único que tenemos que hacer es ponerle un nombre. El proceso tarda unos pocos segundos. Y ahora nos pide que configuremos acceso. Entonces lo que vamos a hacer es darle acceso a un cliente que vamos a crear, que se va a llamar svt de SimpliVity, y le vamos a poner una contraseña. Y muy importante que seleccionemos, que seleccionemos el botón de acceso. Por tanto, ahora utilizaremos este cliente, este usuario que acabamos de crear, para ponerlo aquí. Entonces, esto será svt con la contraseña que acabo de hacer y el nombre será el que hemos creado, es decir, svt demo. Copio y lo pego y ya estaría. Con esto ya tenemos dado de alta el repositorio de StoreOne dentro de SimpliVity y ya podríamos empezar a hacer backup de sus máquinas virtuales hacia StoreOne. Entonces cogemos, por ejemplo, este Windows Server 2019, clic derecho, All SP SimpliVity Actions y podemos hacerle un backup.
Entonces, en este caso, vamos a elegir svtdemo, que es precisamente el que acabamos de crear. Le podemos poner una fecha de expiración, por ejemplo, este mismo sábado, y hacer clic en Next. Podemos hacer que el snapshot sea app consistent o crash consistent y terminamos. Store once, hacemos clic en el store y veremos aquí en ítems cómo ya han aparecido los primeros ítems de este backup que hemos creado manualmente. ¿Vale? Si vamos a Backup Restore, vemos que hay un job corriendo que es precisamente este backup que está terminando de copiar todos los datos de esta máquina Windows hacia el Catalyst. Hay que tener en cuenta que estos backups también deduplican y también comprimen, porque StoreOnce es un dispositivo que permite hacer ambas cosas, pero la diferencia es que en este caso los datos tienen que salir de SimpliVity y viajar por la red que tengamos configurada, hacia la StoreOnce. Con lo cual estos backups sí van a influir, digamos, en la saturación de la red. Si realizamos muchos backups constantemente, pues el rendimiento de nuestro sistema se puede ver perjudicado. Y además estos backups tomarán un poco más de tiempo que los backups que hagamos en el propio SimpliVity, que son mucho más rápidos, ya que no tienen que, por así decirlo, salir del sistema. Por tanto, estos backups no están pensados para hacerse por cada 10 o 20 minutos, como sí podemos hacerlo dentro de SimpliVity, sino que sería mejor un backup diario, o un backup cada varias horas, o un backup semanal, digamos, más a largo plazo, y que además se complementa con esos backups que hacemos cada menos tiempo dentro del propio SimpliVity. ¿Vale? Pero este backup que hemos hecho aquí es manual. En la mayoría de entornos, este es un entorno de demo en el cual solo hay 4 máquinas virtuales, con lo cual no hay ningún problema, pero si tuviese 100 máquinas virtuales, evidentemente no vamos a querer estar haciendo un backup manual de cada una de esas 100 máquinas virtuales. Entonces lo que podemos hacer es ir aquí a menú, ir a la pestaña de SimpliVity, Backup Policies y crear una política de backup. ¿Vale? Entonces, vamos a editar la política de backup y ponemos que haga un backup cada día, que expire al cabo de una semana, por ejemplo, y que lo haga contra este repositorio que acabamos de crear, que es el svtdemo. ¿Vale? Y que lo haga a las 12 de la noche. Por tanto, guardamos y creamos la política. Le ponemos un nombre y creamos la política. Le ponemos un nombre, SimpliVity a StoreOnce, por ejemplo, y ya estaría, ¿vale? Ahora lo que podemos hacer es irnos a un datastore de SimpliVity, por ejemplo, dsmain sería el datastore que tenemos general para todo el primer clúster principal, el que tiene 2 nodos, y configuramos la política de backup por defecto. Esta política de backup por defecto será la que se aplique automáticamente a todas las máquinas virtuales nuevas que se vayan creando en este datastore, ¿vale? Evidentemente, las máquinas virtuales que ya estén creadas no van a tener esta política, ya que esta es la que va por defecto a las nuevas máquinas. Pero también se lo podemos cambiar a las máquinas ya existentes. ¿Vale? Por ejemplo, podemos hacer clic sobre esta máquina Windows 7 2019 de antes, o el Space Simplified Actions, y le cambiamos la política. ¿Vale? Entonces le puedo cambiar la política que ahora tiene por esta otra. Y ya estaría. ¿Vale? Simplemente lo voy a configurar. Y a partir de ahora, todos los días a las 12 de la noche, haría un backup hacia StoreOnce. Y lo guardaría durante una semana. Ahora mismo, esta máquina virtual y todas las que se pongan en ese datastore por defecto harán ese backup que acabo de escribir. Pero lo ideal, como había dicho antes, es precisamente combinar los backups locales de SimpliVity con estos que se hacen fuera hacia StoreOnce. Y eso lo podemos hacer modificando la política de backup. Entonces volvemos a las políticas de backups y modificamos la que ya teníamos, que es esta de aquí. ¿Vale? Acciones, modificar. Y lo que hacemos es añadirle una regla nueva que en lugar de hacer backups a StoreOnce, los haga, por ejemplo, en local o al otro clúster. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un backup cada hora durante 2 días hacia nuestro store local. Y vamos a añadir otra regla más que haga un backup cada 6 horas durante 4 días hacia el clúster remoto. ¿Vale? Por tanto, ahora estamos combinando 3 backups diferentes. Uno en el clúster local cada hora, otro contra el clúster remoto
replicándose cada 6 horas y otro saliendo hacia afuera, hacia StoreOne, cada día. Y en el momento en que lo editamos, esta política pasa a aplicarse a todas las máquinas virtuales que ya las tenga. Con lo cual es así de fácil modificar la política de backup de un entorno entero. Y con esto habéis visto lo fácil que resulta configurar políticas de backups para que se hagan full backups desde SimpliVity hacia StoreOne con la configuración que queramos y la frecuencia que necesitemos. Como digo, todo esto resulta gratuito en el sentido de que no necesitamos ninguna licencia extra ni necesitamos ningún software aparte de terceros para realizar estos backups, sino que el propio SimpliVity de forma nativa se comunica con StoreOne y lo hace absolutamente todo. Tampoco necesitamos de ninguna consola extra, lo podemos hacer todo, como habéis visto, desde aquí, desde SimpliVity. O mejor dicho, desde vCenter, ya que SimpliVity se gestiona de vCenter. Solo necesitamos entrar en la consola de StoreOne en una primera instancia para crear este primer store, pero una vez lo tenemos creado, ya no necesitamos volver a hacer prácticamente nada, lo podemos hacer todo desde el vCenter. Espero que os haya parecido útil, muchas gracias, hasta la próxima.